Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy continuando o empezando la semana ya, vamos a trabajar geometría, ¿no? Nos toca el día de hoy geometría. Y bien, pues continuando con los temas de lo que hemos venido trabajando ya con respecto a polígonos, ¿no? Hoy día vamos a trabajar un polígono que tiene tres lados y del cual se clasifica en diferentes tipos de acuerdo a sus ángulos y a sus lados. Ya saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro, pues no de los triángulos. Entonces, coloquemos allí triángulos, definición, elementos, ¿ya? Definición, elementos y clasificación. Bien, entonces, miren acá, vamos a definir y vamos a encontrar los elementos y cómo se clasifican, ¿ya? De acuerdo a lo que les había mencionado, de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. Bien, entonces, a ver, bueno, los objetivos específicos lo vamos a trabajar en una sola meta, ¿ya? La meta a la que tenemos que llegar, lo que tienen que cumplir ustedes es definir, clasificar y resolver los problemas de triángulo, ¿ya? Entonces, a ver, es define, clasifica y resuelve problemas con triángulos. Muy bien, con triángulos. Entonces, vamos a definir primero lo que son las partes de cómo se forma un triángulo y después vamos a ver su clasificación de acuerdo a sus lados y a sus ángulos, ¿ya? Al final le voy a explicar un teorema pequeño que es lo que nos va a servir para poder encontrar uno de sus lados de acuerdo al tipo de triángulo que se nos presenta. Entonces, eso lo voy a explicar en la parte de los ejemplos, ¿ya? Y estate muy atento porque a la hora de que yo te deje el trabajo y tú puedas resolver, puedes interpretarlo y resolverlo de la mejor manera, ¿ya? Ahora, no te olvides que tienes que copiar este resumen. Yo te estoy adjuntando el resumen también, ¿ya? Ok, entonces, mira, vamos a empezar primero definiendo qué son puntos colineales, ¿ya? Vamos a poner acá puntos colineales. Muy bien, ¿qué son puntos colineales? A ver, vamos a graficar. Los puntos colineales son aquellos que propiamente dicho sus puntos están sobre una misma recta, sobre una misma línea recta. Ya, esos son los puntos colineales, que los puntos están sobre una misma línea recta. ¿Ya? Nada más. Ahora, vamos a ver qué son puntos no colineales. Los puntos no colineales, su mismo nombre dice que no están alineados o no son colineales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta gráfica, tenemos algo así, ya está. Ya, y por acá vamos a tener el punto P, ya, punto P, punto Q. Acuérdate que los puntos se escriben con mayúsculas, ¿cierto? R, el punto S, y por aquí vamos a tener al punto T. Exacto, muy bien. Ahí tenemos P, Q, R, S y T. Bien, entonces estos son los puntos no colineales, los que no están sobre una misma línea recta. ¿Ya? Bien, entonces, dicho esto, ya me escuchaste, ¿verdad? Ya estás entendiendo qué es puntos colineales y no colineales, cómo se diferencia uno del otro. Entonces, ¿por qué yo te he explicado esto? Porque a continuación, mira lo que vamos a definir. Vamos a definir al triángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el triángulo? El triángulo es una figura plana, ¿ya? Es una figura plana que consta de tres segmentos. ¿Ah? Consta de tres segmentos.
de puntos no colineales. Ya, entonces tenemos 3 segmentos, puntos no colineales, ya, que además tienen sus ángulos, ya, ángulos internos también. ¿Qué más? Tenemos los lados, en este caso tenemos el lado AB, BC y AC, o sea que también tiene 3 laditos. Es un polígono de 3 lados, ¿ya? Repito, figura plana con 3 puntos no colineales, presenta 3 lados, ¿ya? Y los 3 segmentos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se denota? Se denota con la figurita triángulo y le ponemos en este caso ABC. Es el triángulo, en este caso el triángulo es ABC, ¿ya? Sencillo, muy bien. Vamos ahora con sus elementos. Ya, vamos con sus elementos. Ahí está. Muy bien, entonces colocamos elementos, en este caso el triángulo, pues, ¿no? Elementos de un triángulo. Muy bien, a ver, sea mi triangulito ABC de la siguiente manera, ya, por acá lo proyectamos. Tenemos el triangulito, a ver, tenemos el triangulito A, B y C, ¿ya? Ahí está, a ver, sabemos ya, más unos momentos definimos que, por ejemplo, tiene 3 ángulos internos. Le vamos a poner X para A, para B, Y, y para C le vamos a poner Z. ¿Ya? Y por acá vamos a tener un angulito externo, que está en esta proyección, le vamos a poner tita. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un triángulo? En este caso son los vértices. ¿Quiénes son los vértices? La unión de 2 segmentos. Mira, yo tengo el segmento AB y el segmento AC se unen y me da el vértice A. Si yo uno el segmento BC con el segmento AB, me da el vértice B. Si yo uno o intersecto el segmento BC y el AC, me da el vértice C. Entonces, el vértice es la intersección entre 2 segmentos, ¿verdad? Y en este caso, mi primer elemento, pues, ¿no? Es los vértices. ¿Qué vértices tenemos? Tenemos 3 vértices. ¿Quiénes son? A, B y C, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los 3 lados. Tenemos el lado AB, el lado BC y el lado AC. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los 3 ángulos internos, ¿no? Muy bien, tenemos los 3 ángulos internos. Los ángulos internos, ¿quiénes son en este caso? X, Y y Z, ¿verdad? Y tenemos el ángulo externo. En este caso el ángulo externo es tita, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se forma el ángulo exterior? Está formado por un lado, mira este lado. Bueno, en este caso vamos a ponerle el lado BC y su lado de prolongación, ¿ya? El prolongado, ¿verdad? O también el lado AB y su prolongación del AB mismo. Ahí está el ángulo exterior, tita. Muy bien. A ver, continuamos ya. Continuamos, mira, ve. Ahí está tu triangulito. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación. Vamos a borrar todito acá para tener espacio. Muy bien. Vamos a clasificar los triángulos. Vamos a poner acá clasificación. Entonces, se clasifican ya de acuerdo a sus lados. En el primer caso, de acuerdo a sus lados. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer triángulo. Tenemos el primer triángulo. En este caso, yo voy a definir que mi triángulo se llame ABC. A todo lo vamos a poner ABC. Triángulo A, B y C. En este caso, mira la particularidad. Tenemos que el triángulo, por aquí tenemos así, de esta manera. ¿Cómo lo interpretas?
Te das cuenta que en uno tiene una rayita, en el otro lado tiene 2 y en el otro lado tiene 3 rayitas. Eso indica que esta cantidad, este lado mide diferente a este y diferente a este. O sea, sus 3 lados son distintos. ¿Ya? Sus 3 lados son desiguales. Muy bien. Cuando sus 3 lados son desiguales, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese triángulo? Ya ustedes lo conocen, ya lo han visto. Se llama triángulo escaleno, ¿verdad? Triángulo escaleno. ¿Ya? Nunca te olvides del triángulo escaleno. Bien, vamos con otro. Ojo que estamos con la clasificación de acuerdo a sus lados. Estamos fijándonos en los lados. Tenemos ahora el triángulo de esta manera. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos el triángulo. En este lado tenemos estos dos lados. Mira, con una rayita. Aquí tengo alfa y aquí tengo alfa. Ya lo mismo, el triángulo lo vamos a llamar A, B y C. Pero ahora de acuerdo a esta situación. Mira, observa. Te das cuenta que el lado BC tiene la misma raya que el lado AB. Y el lado BC también tiene el mismo ángulo que el lado AB. Entonces, cuando tienen esta misma cantidad, suponte que esto valga 5 centímetros y esto también tiene que valer 5 centímetros. Acá me está indicando que obviamente va a medir otra cantidad. Entonces, este triangulito tiene dos de sus lados iguales, o mejor dicho, dos lados iguales. ¿Ya? Como tiene dos lados iguales, a este triángulo se le conoce como ¿cuál? El triángulo isósceles, ¿verdad? El triángulo isósceles. Ese es el triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. También, dicho sea de paso, tiene dos ángulos iguales. Vamos con el tercer triángulo, de acuerdo a sus lados. Estoy repitiendo deliberadamente como 3 veces porque no quiero que te olvides, ¿ya? Y no debes olvidar. A ver, tenemos ahora este triangulito, ¿ya? Donde en este caso tengo una rayita aquí y otra rayita aquí. Eso quiere decir que sus 3 lados, mira, tienen una raya cada uno. O sea, miden lo mismo. Entonces, si miden lo mismo, sus ángulos también van a ser iguales. ¿Ya? Ojo, el triángulo es ABC también. Bien, entonces, como tiene 3 lados iguales y los 3 ángulos también son iguales, este triángulo tiene, o vamos a escribirlo, ¿no? 3 lados iguales. Sus 3 lados son iguales. ¿Cómo se llama este triangulito? Este triángulo se llama el triángulo equivalátero. Lados. El triángulo equilátero. ¿Ya? Porque tiene sus 3 lados iguales. Muy bien, entonces estos son los 3 tipos de triángulos de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a sus ángulos. ¿Ya? De acuerdo a sus ángulos. Por ejemplo, tenemos el primer triángulo. Le vamos a poner alfa, beta y tita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama este triángulo? Estos ángulos, alfa, beta y teta, según lo que yo estoy observando, ¿ya? Son agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Si son agudos, ya, mira, ve, el alfa es agudo, el beta agudo y el tita agudo. Entonces, si son agudos, este tipo de triángulo se le llama triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo. Su mismo nombre dice de agudo. ¿Ya? Muy bien. Entonces son triángulos acutángulos. Eso. Vamos con el segundo. En el segundo triángulo tenemos un triángulo con una particularidad. Mira. ¿Ya? Ahí está. Tenemos que aquí en esta zona el triángulo tiene su cajita, mira, o sea que es recto. Aquí tita justo es recto. A alfa le ponemos y por acá beta. Entonces, este triángulo, como tiene un ángulo recto, ¿ya? Se le va a conocer, bueno, en este caso el tita le estamos poniendo 90. Cuando el triángulo es recto, se le llama triángulo recto.
rectángulo. ¿Ya? Triángulo rectángulo. Entonces, mira, además tiene tres, bueno, obviamente tiene tres lados, pero sus lados tienen nombres. Por ejemplo, este lado, con este ladito, ¿ya? Se les conoce como catetos. Catetos. Y este ladito de acá, este ladito de aquí, ¿ya? Tiene otro nombre. A ese ladito se le conoce como hipotenusa, que es el lado más grande de este triángulo. ¿Ya? Y aquí se cumple un teorema muy importante. Mira, te lo voy a explicar. Ahorita te lo explico. ¿Ya? Observa, quiero que prestes bastante atención porque te lo voy a colocar con letras. Por ejemplo, en este triángulo, si yo le pongo, ¿ya? Le ponemos aquí el valor de 3, aquí 4. Vamos a averiguar cuánto mide este lado, o sea, su hipotenusa. Aquí tenemos que utilizar un teorema. El teorema de Pitágoras. Ya, no te olvides de este teorema. Este lo vas a utilizar siempre hasta en la secundaria. Y en la universidad y todo el nivel superior. Nunca te olvides porque esto lo vas a necesitar siempre. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice que la hipotenusa, tú sabes que esta es la hipotenusa, mi cateto y mi otro cateto. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a trabajar, por ejemplo, aquí. Tenemos, en este caso, que la hipotenusa le estamos colocando x. Es igual al cateto 1, le vamos a poner al 3 como cateto 1. 3 al cuadrado, puede ser el 4. Cateto 2, 4 al cuadrado. Muy bien. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. Sigo bajando x cuadrado. 9 más 16 es 25. Y este 2, como exponente, tú sabes que pasa como raíz. ¿Verdad? ¿Verdad? Y muy bien. Y tú sabes también que la raíz de 25 es igual a 5, pues. Claro. Es menos 5 también, pero no existe un lado negativo. Ahí está. Y mira, acabo de encontrar que el valor de la hipotenusa vale 5. Muy bien, mira, ve. Allí, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es de acuerdo a lo que estamos hablando sobre los triángulos rectángulos. Ahora, vayamos con el otro tipo de triángulo. Ya nos extendimos un poquito en el triángulo rectángulo porque es importante. Ya, ahora vamos a ver el otro tipo de triángulo. Por ejemplo, tenemos el triángulo de la siguiente manera. Ahí está. Le vamos a colocar por aquí alfa, tita y beta. Pero nos vamos a concentrar en este angulito de acá, en este de aquí. Tú lo conoces qué tipo de ángulo es ese, ¿verdad? Es un ángulo que mide, mira, acá hasta el plumón verde es 90. Más allá se supone que es más de 90. 0, acá hasta aquí es 90. Más allá es más de 90. Entonces este ángulo alfa tú sabes que mide más de 90 grados, ¿verdad? Pero obviamente menos de 180. ¿Cómo se llama ese angulito? Cuando el alfa está entre 90 grados y 180, ¿cómo se le llama? Obtuso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este tipo de triángulos se le llama triángulos obtusángulos. Así es. Entonces, esos son los tres tipos de triángulos de acuerdo a sus ángulos. Muy bien, muchachos, ahora vamos a resolver los ejemplos. Bien, tenemos el primer ejemplo, dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es la medida que la de los dos ángulos BAC y ACB. ¿Qué tipo de triángulo es ABC? Muy bien.
Entonces, nos están indicando que en un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es BCA. ¿Ya? Perdón. Sí, BAC. Es la misma que los ángulos BAC y ACB. ¿Qué tipo de triángulo es ABC? A ver, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es graficar, pues, ¿no? Solución. Ya está. A ver, vamos a graficar mi triangulito. Vamos a graficar el triángulo. Generalmente los triángulos son de esta manera, ¿no? Bueno, tú lo puedes interpretar o lo puedes dibujar de acuerdo a lo que, como tú gustes, pues, ¿no? De acuerdo a los datos. Entonces vamos a llamarle a esto a este vértice B y a este vértice C. Entonces, en un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC, ABC. A ver, vamos a encontrar primero ABC. La medida del ángulo ABC. Entonces, si el ángulo ABC tenemos que ubicarlo. ¿Dónde está el ángulo ABC? ¿Te acuerdas cómo ubicar el ángulo ABC? Siempre observábamos la parte del medio, ¿verdad? Entonces, ABC, este ángulo. ¿Qué le vamos a llamar? Le podemos llamar beta, a ver. Beta. Dice que la medida de ese ángulo es la misma que la de los ángulos BAC. A ver, el ángulo BAC. Entonces miramos el medio, le vamos a llamar alfa. Alfa. Y dice que también es igual al ángulo ACB. Observamos en el medio, ¿ya? Entonces sería, C le vamos a poner tita. Tita. Entonces, me estoy dando cuenta que dicen que estos tres ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces, si son iguales, yo por teoría sé que cuando los tres ángulos son iguales, es obvio que mide cada uno 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 más 60 más 60 son 180, que es la medida de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, si los tres miden iguales, fácil pues, ¿no? Por lo tanto, el triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo equilátero, pues, ¿no? Es un triángulo equilátero. Ahí está, mira, joven, la respuesta. Sencilla, ¿no? Es un triángulo equilátero. Muy bien, continuamos con la número 2. La número 2 dice, construir un triángulo que tenga un ángulo de 100 grados y los lados que lo forman midan 6 centímetros y 7 centímetros. Muy bien, vamos a colocar por aquí solución y vamos a graficar. Me dicen que uno de sus ángulos mida 100 grados. Si es 100 grados, yo ya sé que un 100 grados es ¿qué tipo? ¿Obtuso o agudo? Obtuso, ¿verdad? Porque un obtuso mide más de 90 y menos de 180. Entonces vamos a graficar un obtusángulo. Más o menos así. Si por aquí es 90, de aquí hasta aquí es 90, más o menos 100 le vamos a colocar por aquí. Ya está. Y lo vamos a unir. Ya, ahí está. Mira, ve. Acabo de obtener mi ángulo de 100 graditos. Ahí está. Ya. Independientemente de la medida de estos, ¿no? Que estos, la suma de los dos tiene que darme 80. Pues 100 más los dos 80, más este con este que es 80, serán los 180. Entonces me dicen que los lados que lo forman, o sea, este lado con este lado que están formando los 100 grados, midan 6 y 7 centímetros. Muy bien, entonces, tú con tu reglita vas a medir 6 centímetros y acá 7 centímetros. Ya, como te digo, es referenciar estas medidas porque, por ejemplo, va a haber ejercicios que te pidan que midan 2 metros. No vas a graficar un triángulo de 2 metros. En tu hoja no te va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, para representarlo a 6 centímetros, vamos a ponerle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y tenemos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Entonces, esto le vamos a poner que mida 6 centímetros. Muy bien. Y a este, entonces le tenemos que poner 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá 7. Entonces, este ladito forma 7 centímetros.
Muy bien, entonces los lados 7 centímetros y 6 centímetros están formando un ángulo obtusángulo, en este caso 100 grados. Y ahí está pues, ¿no? Construimos el triángulo. Ahí esa es la respuesta, porque nos pidieron construirlo. Muy bien, vamos con el 3. El 3 dice, ¿cómo se llama el triángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 9 centímetros y 6 centímetros? Muy bien, mira, me doy cuenta que tengo dos lados iguales. Uy, ya, facilito pues. ¿Verdad? Entonces, yo sé que tengo que tener dos lados iguales. A ver, vamos a graficar. Vamos a graficar, aunque no me dicen que lo grafique, solamente me preguntan, pero lo voy a graficar para que te des cuenta. Ya, dice que este lado con este lado son igualitos. ¿Por qué? Porque mide, por ejemplo, este mide 6 centímetros y este también mide 6 centímetros. Bacán. Y este nos piden que mida 9 centímetros. Muy bien, cuando tenemos un triángulo que dos lados son iguales y también obviamente que sus ángulos serán iguales, ¿te acuerdas? No, para que te acuerdes, me lo estoy colocando. Este triángulo tenía un nombrecito, pues, ¿no? Que se le llama triángulo isósceles. Ahí está, el triángulo isósceles. Y sencillo, esa es la respuesta. Fácil. Vamos con la número 4. La número 4 me pide, halla la medida de la hipotenusa si los catetos miden 6, 8 y 8 metros respectivamente. Muy bien, acá sabe lo que te decía. No puedes graficar un triángulo de 6 metros y 8 metros en tu cuaderno, ¿verdad? Vamos a representarlo por medidas. ¿Ya? Entonces, me piden hipotenusa. Ahí está. ¿Tú te acuerdas que en el triángulo... Este ya se sabe que es el triángulo rectángulo, ¿verdad? Y había un teorema, ¿que te acuerdas que te expliqué? Así es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Claro, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, y esto es lo que vamos a aplicar en unos momentos. Primero vamos a graficar referencialmente nada más. Referencialmente. Ya, vamos a graficar. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Dónde le vamos a poner sus catetos? A ver, los catetos dice que miden 6 metros. Lo vamos a poner por aquí 6 metros. Ya, que represente esos 6 metros. Y esto representa 8 metros. Muy bien. Nos piden averiguar esta hipotenusa. Le vamos a poner H, ¿ya? Muy bien, vamos a averiguar H. Entonces, yo por teorema de Pitágoras sé que la hipotenusa al cuadrado, o sea, H al cuadrado, es igual. Cateto 1, le vamos a poner el 6. 6 al cuadrado, más cateto 2, 8 al cuadrado. Muy bien, 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Si yo sumo eso me da 100. Bajo hipotenusa al cuadrado, aquí bajo hipotenusa. El cuadrado le paso como raíz. Raíz de 100, 10. Y como estoy trabajando con metros, entonces tengo que mi hipotenusa vale 10 metros. Bacán, mira. Entonces la hipotenusa siempre, siempre, siempre va a ser el lado más grande. Ya, mira, ve, queda sus catetos. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Excelente, chicos. Bien, entonces a resolver sus ejercicios y en el Zoom realizar las consultas respectivas. Cuídense mucho.